Hola hermanos, ¿cómo están? Bendiciones, espero se encuentren bien. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes una palabra que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27. Y dice así la palabra del Señor. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Yo creo que todos nosotros conocemos la historia de la creación, el relato de la creación que se encuentra en la Biblia. Y no tan solamente nosotros, sino que también la gente que no abraza la fe cristiana y que se identifica más con el ambiente científico, con el ambiente racional, también obviamente tienen conocimiento de este relato. De hecho, esta historia de la creación, también para el ambiente científico, se le considera como también una teoría que se le llamó la teoría del creacionismo, y que muchas personas del ámbito científico lo llaman así con un tono burlesco, el término creacionismo. Nosotros como cristianos creemos en esto. Creemos que Dios es el creador de todas las cosas. De hecho, todo lo que existe, todo lo que nosotros vemos en el universo y nosotros mismos, lo llamamos creación, porque creemos que existe un Dios todopoderoso quien creó todas las cosas. Y nosotros creemos en este Dios supremo y le adoramos y le servimos. Tenemos fe en que lo que la palabra de Dios nos dice es verdad, y creemos que existe un Dios todopoderoso, como dice Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia no se centra en tratar de argumentar la existencia de Dios, sino que más bien da por hecho la existencia de Dios desde su primer versículo, desde el comienzo de la Biblia. Él da por hecho la existencia de Dios. Moisés, cuando le escribe, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nosotros creemos esto por fe, tenemos fe. Pero la ciencia, el mundo científico dice que esto es una creencia ilógica e irracional, porque no se basa en la metodología científica, en argumentos, en pruebas sólidas. No hay nada que de lo que la Biblia nos dice pueda ser comprobado mediante pruebas científicas, ¿ya? Entonces la fe y la razón aquí pareciera ser que no tiene mucha relación, ¿ya? Y muchos cristianos han querido armonizar el relato bíblico también con la evidencia científica, o con las teorías de la ciencia, con las teorías evolutivas muchas veces. Pero si nosotros los colocamos a pensar en este tema, la ciencia habla acerca del conocimiento de todas las cosas a través de la razón y a través de la evidencia, a través de lo que se puede comprobar a través del método científico, y todo lo que la ciencia ha logrado hasta ahora, todos los avances científicos que se han logrado y que han ayudado para poder comprender también lo que nos rodea, la naturaleza, el ecosistema, el universo, y que ha sido de gran bendición también para nosotros. No podemos desconocer aquello. Pero en cuanto al origen de todas las cosas, ahí tenemos un conflicto. Para ellos, como les decía, la ciencia, nosotros tenemos un problema con lo que es la razón. Para la ciencia, muchas veces los cristianos son aquellas personas que tienen fe porque no saben argumentar, porque no saben razonar, porque no quieren creer en lo que la evidencia científica revela, sino que solamente quieren creer en una fantasía, en cuentos y en mitos, como ellos dicen que la escritura está llena de mitos, y que nosotros creemos en algo que lamentablemente no es verdad. Pero yo quiero que hagamos este ejercicio. Yo creo que esta reflexión que quiero hacer más bien es un ejercicio que podamos realizar. Si nosotros nos colocamos a pensar, nosotros creemos que Dios creó todas las cosas, que Dios le dio un orden a todas las cosas, como vemos en el capítulo 1, en que Dios creó los cielos, la tierra, separó las tinieblas de la luz, descubrió lo seco, el mar y lo seco, también formó las estrellas, el sol, la luna, los planetas y toda la tierra, las plantas, los animales y al ser humano. Todo eso nosotros lo creemos, y creemos que Dios lo hizo así con el poder de su palabra, porque Él dijo: hágase la luz, y la luz se hizo. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y así lo hicieron. Todo esto lo creemos que Dios es un Dios creador. Ahora hay muchas teorías o muchas
posición acerca si Dios creó en 6 días literales, eran días de 24 horas o no, si los primeros capítulos de Génesis hablan solamente de forma poética, si es una copia de los relatos babilónicos de aquel entonces. Nosotros creemos que Dios nos creó, creemos en el poder creador de Dios y que Él es el autor de todo lo que nosotros vemos y existe. Para la ciencia esto es ilógico. Pero si nos colocamos a pensar en esto, la ciencia dice que el universo se originó a través de una explosión, como se habla acerca de la teoría del Big Bang. Y se habla que esto dio origen a los sistemas solares, a las galaxias, a los planetas, a las estrellas, todo. Lo que la ciencia nos presenta es que por casualidad se dio esta explosión. Bueno, que todos estos gases que había, no sé, la materia o lo que no era materia, esta energía que se condensó y dio origen a esta explosión y formó la materia, que es algo imposible que también se puede imposible de creer, porque la nada no produce nada y la energía no produce materia. De hecho, la materia produce energía, pero la energía no produce materia. Pero bueno, la teoría del Big Bang dice aquello. ¿Y cómo? Yo me pongo a pensar y quiero que piense esto. ¿Cómo puede ser que fue tanta la casualidad que se originó nuestro sistema solar? Y que nuestro planeta está a una cierta distancia del Sol, que nos permite estar bien, no quemarnos, y también nos permite no congelarnos. No estamos a una distancia tan lejos del Sol, ni tampoco estamos a una distancia tan cerca para quemarnos ni congelarnos. ¿Cómo, existe la casualidad que también justo en este planeta, en el planeta Tierra, se den las características específicas o especiales, precisas para que haya formas de vida? Y casualmente la vida se origina de forma casual. De hecho, la ciencia no determina cómo se originó la vida aquí en el planeta Tierra. Casualmente ese origen, el origen de la vida, dio forma a organismos unicelulares, multicelulares, y esos organismos se fueron desarrollando hasta formar formas de vida más complejas. Peces, anfibios, mamíferos. Y fue todo esto dándose por casualidad. Entonces vemos cómo la ciencia nos presenta, nos habla acerca de evidencia, nos habla acerca de argumentos, nos habla de leyes científicas, de leyes físicas que nos hablan acerca de la perfección del universo, ya de cómo se originan las cosas, que todo tiene un porqué, pero el origen de todo, según la ciencia, es por el simple azar. Por el azar. Y por el azar, estas formas de vida que fueron cada vez más complejas se fueron evolucionando, como dice la ciencia, y se fueron creando las especies, las razas, y por casualidad, otra casualidad de la vida, las especies animales, todos los seres vivientes en el mundo animal comenzaron a distinguirse entre sexos. El sexo femenino, el sexo masculino, femenino, hembra, macho, y por casualidad estas formas de vida se pueden reproducir entre sí. Entonces, cuando nosotros analizamos un poquito desde esa perspectiva la ciencia o el argumento científico y cómo la ciencia explica el origen de la vida, el origen de todas las cosas, vamos viendo que para creer en todo esto, para creer en toda esta explicación bien armada, pero que no tiene una base sólida, pareciera que hay que tener mucha más fe para creer en lo que la ciencia dice que para creer en un Dios todopoderoso. Y muchas veces la ciencia acusa a la fe, a la religión, de no usar mucho la razón para poder creer en las cosas reales y verdaderas. Pero la ciencia se basa mucho más en la imaginación, en los supuestos y en el azar para poder describir todo lo que ellos consideran como verdadero, como real,
como lo tangible, como lo racional. Por casualidad, lo que producen las plantas es oxígeno, lo que nosotros respiramos. Entonces, cuando nosotros vemos todo esto, cuando analizamos todas estas cosas desde esa perspectiva, nos damos cuenta que creer en un Dios todopoderoso que creó a la perfección todas las cosas es mucho más fácil. Es mucho más creíble creer en Dios que creer en la ciencia. Es mucho más fácil creer en un Dios todopoderoso que nos creó de una forma perfecta, que nos creó a imagen y semejanza de Dios, a creer que venimos del mono. Si bien Charles Darwin o Carlos Darwin no escribió eso en su libro El origen de las especies, pero los demás que empezaron a especular acerca de la hipótesis de la evolución, empezaron a dar origen a esta teoría de que nosotros venimos somos producto de la evolución de una forma de vida más básica, como lo eran los primates. Aunque la teoría de la evolución siempre seguirá siendo una teoría porque no hay argumento, no hay pruebas y no se van a encontrar pruebas, porque aquello es ilógico pensar que nosotros venimos del mono. Es ilógico pensar que todos tenemos un ancestro en común. Es ilógico. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a aquellos, nos damos cuenta que creer en Dios es mucho más fácil. Tener fe en Dios es mucho más fácil. Es más lógico y es más racional creer en Dios que creer en el azar. La palabra de Dios nos dice que Dios nos creó a imagen y semejanza de Dios, un ser perfecto, pero que caímos de la gracia de Dios porque desobedecimos a Dios. Y eso nos presenta al hombre creado a la perfección, pero cada vez degradándose, hasta llegar a un punto en donde ya esa semejanza, esa igualdad con que Dios nos creó a nosotros con Él, ¿ya? A esa semejanza que nosotros tenemos con Él, esa semejanza y esa imagen se va perdiendo, se va distorsionando. Pero en Cristo nosotros encontramos nuevamente nuestra identidad, nuestra naturaleza. En cambio, ¿qué nos dice la ciencia? La ciencia nos dice que nosotros éramos animales, ¿ya? Irracionales, pero que vamos progresando y que vamos alcanzando la perfección, porque la evolución nos habla acerca también de la supervivencia del más fuerte. Pero la palabra de Dios nos dice todo lo contrario. Dios nos creó a imagen y semejanza suya, a la perfección. Pero el pecado nos ha ido degradando. El pecado ha ido distorsionando la imagen de Dios en nuestra vida y contaminando nuestra mente hasta el límite, hasta darnos la idea de que en algún momento fuimos un mono, un animal irracional, y que por el azar tuvimos conciencia, tuvimos discernimiento entre lo bueno y lo malo, formamos un carácter, tuvimos conciencia de lo bueno y lo malo, como les decía, tenemos una ética, una moral. Por casualidad se dieron todas aquellas cosas. Entonces, cuando nosotros pensamos en aquello, cuando nosotros pensamos en lo que la ciencia nos dice y lo que la palabra de Dios nos dice, es mucho más lógico, es mucho más creíble confiar y creer que Dios fue quien formó todas las cosas que existen, todo lo que vemos, todo lo que nos rodea. Y lo más importante, que Dios nos creó a cada uno de nosotros. El pecado ha distorsionado esa imagen de Dios en nuestra vida. El pecado lo ha distorsionado, que nos hace creer a muchos cuentos, a mucha irracionalidad. El mundo, el universo tiene un diseño tan perfecto, tan preciso. Es un diseño tan hermoso. Y nuestra propia vida, nuestro propio cuerpo humano, es tan preciso, es tan detallado en todo lo que nosotros somos, que es imposible pensar que el azar pudo hacer todo aquello. Existe un Dios creador. Existe un Dios creador. Nosotros hemos distorsionado esa imagen debido al pecado en nuestra vida, pero la buena noticia es que Cristo vino y murió por nuestros pecados para que esa imagen, esa semejanza fuese restaurada en nuestra vida. Y dice Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Y cuando
la Biblia nos presenta esa palabra hechura que fue traducida a nosotros como hechura. La palabra en griego es poema. Nosotros somos, porque somos poema de Dios. Somos la creación de Dios, y un poema yo creo que ya no es algo que sale al azar, sino que es algo pensado detalladamente. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos creación de Dios a imagen y semejanza de Él. Fuimos creados por Él. Dios es el creador de todas las cosas. Si bien la ciencia, la razón no es algo que vaya contrario a la fe, de hecho nosotros los cristianos utilizamos la razón para hacer una apología también de nuestra fe, porque nuestra fe también es razonable, y como les decía, es mucho más razonable creer en Dios que no creer. Entonces el pecado ha distorsionado la imagen de Dios en nuestra vida, y nos ha hecho pensar el pecado. Nos ha hecho pensar y creer a muchas otras cosas, y nos aparta de Dios, nos aparta de nuestro Creador, nos aparta en creer que Dios fue realmente quien nos creó, el que nos dio forma, el que nos creó a imagen y semejanza suya. La teoría de la evolución nos dice que fuimos un ser básico, inferior, y que cada día vamos avanzando, vamos evolucionando, vamos alcanzando la perfección. Pero la palabra de Dios nos dice que fuimos creados perfectos, pero que el pecado nos ha ido degradando, y cada vez nos vamos apartando más de Dios. Muchos no saben, pero Charles Darwin era un teólogo también. Era un teólogo. Entonces muchas veces la ciencia da por hecho cosas que una persona dicen que una persona dijo o que una persona escribió, pero nunca fue así. Charles Darwin nunca dijo que el hombre venía del mono, pero su libro, también en manos de quienes veían lo que querían ver, también fue utilizado también para fomentar lo que fue esta gran teoría acerca de la evolución, el origen de las especies, la supervivencia del más fuerte. Por eso yo hoy en día quise hacer este video, esta reflexión que quizás ha sido distinta a las demás, y quizás yo no soy un gran exponente a lo mejor del tema, no soy tampoco un gran conocedor acerca del ambiente científico, pero sí estoy claro que creer en Dios es mucho más fácil que creer a esta infinidad de teorías, de especulaciones, de argumentos que la ciencia presenta y que están basados solamente en el azar, en supuestos, en argumentos que no han sido comprobados, en teorías que rayan en lo fantástico, en las fábulas más fantásticas que los mismos mitos y leyendas que ellos dicen que la Biblia posee y que está repleta de ellos. Entonces yo le invito a que usted también reflexione, que reflexionen esto, que reflexionen que usted es creación de Dios, no el producto del azar, no el producto de la supervivencia del más fuerte, sino que usted es creación de Dios, y usted fue creada a imagen y semejanza de Dios. Y si usted no ha abrazado la fe cristiana, le invito a que acepte a Cristo en su vida, que acepte a Cristo en su vida, en su corazón. Le voy a leer Efesios capítulo 2, lo leí versículo 10, pero lo voy a leer desde el versículo 8 en adelante. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Si usted no ha creído en Jesucristo, crea en Él, porque la gracia de Dios está para usted. Crea en Él, que Él es su creador y que también Él es su salvador, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, somos poema de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó estas obras para que nosotros anduviésemos de antemano. Él las preparó para que nosotros anduviésemos en ellas, para caminar en estas buenas obras, no para andar colgado en un arbolito y comiendo banana. Dios es el creador, Dios les formó, y Dios quiere darle vida
y vida en abundancia. Si usted cree en Jesucristo, Él va a restaurar esa imagen con la cual Dios la había creado, con el propósito con el que Dios lo ha creado a usted y me ha creado a mí. Que el Señor le bendiga, y hasta aquí dejo esta reflexión, como le dije, un tanto diferente a las otras, pero que Dios puso en mi corazón el poder compartir con ustedes. Que Dios le bendiga. Bendiciones.